Hola, muy buenas tardes, tardes, noches ya. Espero se encuentren muy bien, que han tenido una excelente tarde y pues finalizándola ya con esta clase, pues genial. Bienvenidos todos a este diplomado de seguridad y salud en el trabajo. Espero que estemos con la mejor disposición. Hola Ángela, buenas noches, ¿cómo estás? Por ahí a Ángel, también en Panamá, saludos. Recording in progress. Hola Marcela, ¿estamos listos? Muy buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien. Bueno, entonces vamos a iniciar ya a continuar con nuestra seguridad y salud en el trabajo. Mientras van ingresando más compañeros, vamos a hacer un breve, pero muy breve repaso de lo que hicimos ayer, ¿les parece? Pero rapidito, pues. Recuerden que ayer aprendimos algo que hoy vamos a utilizar mucho y es el tema de la clasificación de riesgos, ¿no? Evaluar los riesgos. Acuérdense de siempre lo que hemos dicho, peligros y riesgos no son lo mismo. El peligro está ahí, el peligro es el fuego. El riesgo es que yo, trabajando al lado del fuego, me queme y sufra quemaduras. Ese es el riesgo, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos muy, muy, muy claro. ¿Listo? Y también evaluamos los riesgos. Hola, Ania, ¿cómo estás? Evaluamos los riesgos y nos dimos cuenta que para evaluar los riesgos habían dos factores que teníamos que tener muy en cuenta. La probabilidad, que es las posibilidades que tiene el trabajador de sufrir el accidente teniendo el tiempo, teniendo en cuenta cuánto tiempo está expuesto, y la severidad, que es el daño que causa, que puede ser causado si se accidenta. Nos dimos cuenta que la probabilidad se puede calificar de 1 a 4, donde muy alto es, por ejemplo, que el riesgo se materialice frecuentemente, alto que la materialización del riesgo más o menos varíe, pero sí suceda, medio es que es posible que suceda el daño alguna vez, y bajo es que no se espera que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebido. Como les decía, la severidad es la consecuencia posible de un evento o condición insegura, eso lo vimos ayer, y también la calificamos de 1 a 4, donde 4 es mortal o catastrófico, o sea que puede causar hasta la muerte, 3, que es muy grave, lesiones o enfermedades graves irreparables, 2, que tiene lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal, y leve, que son lesiones o enfermedades. Eso lo estoy haciendo a modo de record Davis, pero porque ya vamos a empezar a trabajar esto. ¿Listo? Para nosotros identificar la aceptabilidad y la valoración del riesgo, se multiplica el puntaje de probabilidad con severidad. Y si me da entre 8 y 16 es alto, entre 6 y 4 es moderado y entre 3 y 1 es bajo. Entonces, miren, nosotros qué hicimos ayer. Bueno, y estaba esta tablita, ¿no? Que nos decía probabilidad versus severidad, y aquí nos damos cuenta cuándo es riesgo alto, cuándo es riesgo alto, cuándo es riesgo moderado y cuándo es riesgo bajo. El riesgo alto no es aceptable, el nivel del riesgo medio es aceptable con controles específicos y el nivel del riesgo bajo es aceptable. Identificamos peligros en esta oficina, sacamos muchos peligros, recuerdan, muchos riesgos también de accidentes, riesgos de caídas, perdón, de enfermedades, hasta de estrés. Identificamos por ahí ayer con un trabajo que hicimos muy interesante.
Y también subimos de nivel y nos fuimos a una empresa, a ver un video de una empresa de calzado donde identificamos muchos riesgos, ¿sí? Eso lo hicimos ayer. Y lo que yo les decía, bueno, y mi compromiso era que les iba a compartir o que íbamos a tener en cuenta algún listadito de riesgos para poder saber cómo los podemos redactar, porque ayer decíamos, mira, ahí hay un cable enredado, entonces riesgo eléctrico. Pero entonces la idea es saber cómo los podemos redactar o plasmar dentro, o registrar mejor dentro de una matriz, que es la matriz de riesgos que hoy vamos a ver. La matriz de riesgos es una matriz grande, pero vamos a partirla en dos, en identificación y en control. ¿De acuerdo? Entonces, mire que aquí están los riesgos, no sé si se alcanzan a leer, los alcanzan a leer ahí. Voy a ver si puedo hacer algo. Regálame un momento. Voy a ver si puedo hacer algo para que hagamos un ejercicio más técnico todavía del que hicimos ayer. Si ustedes miran el chat, yo les acabo de enviar, vamos a ver si pasa, les acabo de enviar esa clasificación de riesgos. ¿La tienen? Ahí se las acabé de enviar, no sé si la puedan ver. Las envía al chat. Si ustedes la pueden descargar, sería genial para que hiciéramos un ejercicio ahora bastante interesante. Me confirma si alguien la pudo descargar. Isabel, descárgala, tenla ahí a la mano. Dice, si se sube, alguien vuelve y la comparte, por favor. ¿En dónde se descarga? Feliz noche. Pues, ábrela a ver si te deja descargarla. ¿Ya la vieron? Está en el chat. Hay una flechita que dice descargar y se puede descargar. Ustedes la tocan, hay una flechita que dice descargar y la pueden descargar. Voy a enviarlo otra vez. Ahí se las volví a enviar otra vez. Bueno, ¿cuál es la idea? De que nos volvamos cada vez más técnicos. Vamos a ir pasando de nivel en nivel. A ver, primero lo cogimos en un cuadrito bonito y entonces los muñequitos están ahí e identificamos, ¿no? Dónde eran los riesgos que había. Luego pasamos, como les dije, pasamos a un tema más con un nivel de dificultad más amplio y era pasar por medio de un video, una explicación que estaban dando de una empresa, ir identificando riesgos. Identificamos muchísimos, un momento, voy a volver a compartir. Y después de identificarlos, pues eso no puede quedar ahí en que los identificamos, porque ya por lo menos hoy yo no me acuerdo de ninguno. La idea es que tenemos que redactarlos. Y redactarlos, para la redacción de eso, pues existe una matriz. Y esa matriz es la que vamos a ver a continuación. La matriz es muy grande. Para efectos académicos es pues, muy grande explicar la matriz aquí completa. Entonces me tomé la tarea de partir la matriz en la parte de la identificación, porque estamos solo en la parte de la identificación. Aunque ayer vimos algo de cómo se controlaban las medidas de control que pueden tener,
Pero ahora lo que yo quiero es que aprendamos a redactarlos. Por eso les compartí esta clasificación de riesgos que hay. Por ejemplo, ustedes ahí pueden ver, voy a abrirlo un poco más, ahí sí se puede ver, tipos de riesgos biológicos, virus, bacterias, hongos, rictesias, parásitos, picaduras, mordeduras, fluidos externos. Recuerda que ayer los riesgos que vimos en esa empresa eran generalmente condiciones de seguridad, ¿no? Mecánicos, elementos o partes de máquinas, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados, sólidos o fluidos, eléctrico, alta y baja tensión, también vimos, locativos, sistemas y medios de almacenamiento, también había muchos, superficies de trabajo irregulares, también, bueno, esta no la alcanzamos a ver, o sí, no recuerdo, tecnológicos, de pronto una explosión, una fuga, un derrame, un incendio, ahí de pronto no había mucho, accidentes de tránsito no alcanzábamos a percibir, públicos tampoco alcanzamos a percibir, trabajo en alturas, espacios confinados, bueno, eso eran las condiciones de seguridad. No percibíamos ayer en la imagen fenómenos naturales tampoco. Biomecánicos sí vimos, posturas prolongadas, mantenidas forzadas, esfuerzo, mantenimiento repetitivo, manipulación de cargas también vimos. En el tema del riesgo social, psicosocial también vimos, gestión organizacional, estilo de mando, pago, contratación, no. Características de la organización de trabajo, sí, eso sí lo vimos. Condiciones de la tarea, carga mental, también pudimos haber percibido algo de eso. Interfase, tarea, conocimientos, habilidades en relación con la demanda de la tarea, bueno, también vimos un poco. Entonces, logramos medio percibir, pero no sabíamos porque no teníamos una tablita de estas que de pronto nos guiara y nos dijera, riesgo biomecánico, manipulación de carga, Rodrigo, ese señor está cargando rollos de qué era que cargaban, cuero. Movimientos repetitivos pueden generar riesgos biomecánicos, posturas, riesgos biomecánicos. Entonces, miren, aquí ya les dejé la tablita que les va a servir mucho para lograr registrar riesgos dentro de una matriz. Entonces, voy a mostrarles dónde identificamos los riesgos y cómo lo hacemos, ¿de acuerdo? Buenas tardes, ¿cómo estás? Ahí está Motorola Moto G, pero no sé quién es. Saludos. Entonces, ahí les mandé la plantillita, pueden descargarla si quieren, porque vamos a hacer un ejercicio. Pero primero les voy a mostrar cómo hacemos el tema. Hola, hola, ¿me escuchan ahí? Ok, ahora sí. Tenía problemas con mi audio, pero ahí ya lo estaba organizando. Entonces, miren, ya tenemos en estos momentos, ya tenemos la capacidad o la habilidad en algún modo o en algún nivel de identificar un riesgo. Ayer lo hicimos, ¿cierto? Ya lo que nosotros necesitamos es identificar como tal los peligros o los riesgos que están ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí está el formato, proceso administrativo, cargo, pues lo inventamos rápidamente, la zona donde sea la zona, donde consideremos que es la zona, actividad que está haciendo prácticamente él, pero entonces lo está haciendo prolongadamente. El riesgo, pues está aquí. ¿Qué tipo de riesgo es? Ustedes ya lo tienen en la tabla, físico, biológico, mecánico. La descripción, qué efecto puede causarle, qué controles hay, y podemos calificar la severidad y la probabilidad, siendo la probabilidad que pase 4 es mucho, que pase muchas veces, 1 es que no creemos que pase, y en la severidad también 4 que cause la muerte, 1 que cause pequeñas lesiones. Miren, si nosotros lográramos hacer esta parte, que yo sé que lo podemos hacer con la ayuda de la tabla que les compartí en el chat, pues obviamente ya estamos adelantando casi el 50% de la identificación de riesgos, ¿sí? Igual esto es un trabajo que, como les dije, se hace a conciencia y se hace con un grupo de personas porque siempre varios ojos van a ver más, ¿cierto que sí? Pero entonces nosotros podemos ir alimentando este tema. Vamos a hacer un ejercicio rapidito. Vamos a volver a la fábrica de calzado.
Esta vez vamos a ver otro proceso, no fue el mismo proceso de ayer. Hoy vamos a ver otro proceso de la fábrica de calzado. Y con ese proceso de la fábrica de calzado, ustedes escriban un riesgo y ahorita lo pasamos a esa matriz para que vean cómo lo pasamos. Identifiquen un riesgo y lo escribimos ahí en el chat y lo pasamos a esa matriz para que vean cómo es que lo redactamos. Escogemos de los que ustedes seleccionen, escogemos 3 o 4 y lo redactamos ahí. ¿Cuál es la idea? Que ustedes miren cómo es que se diligencia esta matriz de riesgos. Estamos en la primera parte de la matriz, entonces es muy importante que la tengamos clara. ¿De acuerdo? ¿Está claro el ejercicio que vamos a hacer? Concentrados, muy concentrados, por favor. Voy a dejar de compartir y les voy a compartir otro proceso de, a ver si está por aquí, de la elaboración del calzado. Mírenlo, simplemente identifiquen el riesgo y ahorita aquí lo escribimos entre todos. Se llama respunte. Muy bien, ¿cómo la vieron, no? Esta empresa cada vez que pasamos a un proceso se vuelve como más peligrosa, ¿no? ¿O cómo vieron esto con respecto a lo que vimos ayer? ¿Hay más riesgos? ¿Hay menos riesgos? Bueno, por primera vez veo un elemento de protección personal por ahí, una mascarilla, ¿no? Listo. Vamos a mirar entonces, vamos a tomar algunos de los que ustedes dijeron aquí y vamos a hacerlo de tal forma de que lo identificamos y lo registramos en nuestra matriz. Nosotros ya tenemos ahí, por ejemplo, pues obviamente una guía, ya tenemos una guía muy importante y es la tablita que yo les acabé de pasar. Isabel dice que sí, que son muchos y pocos elementos de protección personal, así es. A leer rápidamente lo que ustedes como observadores que se están volviendo expertos en riesgos ya identificaron. Hay riesgos de atrapamiento en toda parte. Por ahí en 3 o 4 máquinas hay riesgos de atrapamiento, Ángel. Muy bien. Hay riesgo punzocortante por máquinas. Claro, hay riesgos cortantes. Hay un desgaste visual. Sí, ahí vimos una persona que pareciera, un señor pareciera que ya le estaba apostando, ¿cierto? Hay una exposición a olores químicos, claro que sí. Movimientos repetitivos, claro. Iluminación inadecuada también hay, Leonardo. Muy bien, Marcela, con los movimientos repetitivos. Glendis me dice exposición a olores químicos también. Linker, el desgaste visual es importante. Ángel también con el riesgo. Punzocortantes, muy bien. Leonardo me dice riesgo físico, iluminación, sí. Ya sé, el contacto con sustancias químicas. Por ahí los vimos, primero como con una pintura negra y después con una pega, ¿no? Lorena me dice piernas cansadas. Sí, también había 2 personas que estaban haciendo uno de los procesos y estaban totalmente de pie generando un movimiento repetitivo. Y además de eso, súmele a eso que tenían unas tijeras en la mano. Entonces, bastante complejo. Eso es un riesgo ergonómico, ya sé, exacto. Un agotamiento físico total, Ángel. El inmobiliario no es apto, entonces la ergonomía no les favorece. Inhalación de químicos, dice Ángel, muy bien, choque con objetos. Lorena me dice que donde pueden ver las clases anteriores, en el WhatsApp les explican ahora riesgos biomecánicos o movimientos repetitivos, riesgos de corte y atrapamiento, riesgos mecánicos por movimientos repetitivos, riesgos químicos. Muy bien, Jenny, muy bien, Eder, muy bien, Ángel.
Aquí Carlos nos da 4, biomecánicos, movimientos repetitivos, químicos, olores fuertes. No hay elementos de protección personal, dice Ania. Isabel, muchos riesgos, pocos elementos de protección. Aquí te contestan que puede ser una fatiga visual y posturas mantenidas. Listo. Voy a escoger uno rapidito, voy a empezar de arriba hacia abajo, no lo vamos a hacer todos porque ustedes saben que tenemos muy poco tiempo, pero miren, vamos a ver, por ejemplo, riesgo de atrapamiento, dice Ángel. Entonces, nosotros ya miramos qué riesgo de atrapamiento, ya lo que nos toca volvernos es un poco más técnicos para el tema de cómo lo vamos a mencionar aquí. Entonces, ayúdenme un poco. Proceso, el proceso se llamaba pespunte, ¿cierto? Pespunte. Eh, bueno, si está en minúscula, pongámosle en minúscula también. Pespunte, el proceso se llamaba pespunte. Cargo, pongámosle para no enredarnos un operario, ¿sí? Zona de producción, o la zona de pespunte también podría ser llamada. Zona de producción. Actividades. ¿Cuál era la actividad que le daba el riesgo de atrapamiento, Ángel? Tú que la viste, escríbeme en el chat. ¿Cuál fue el riesgo de atrapamiento que viste? ¿En qué parte? ¿En qué parte lo viste? Miren cómo estamos redactando. En las máquinas de coser. Entonces, actividades, coser con máquinas, ¿cierto? Eso lo podemos poner. ¿Qué riesgo es este? Vimos que era un atrapamiento, ¿cierto? Costura de material suena más bonito, ¿cierto, Eder? Ángel me dijo a mí que eso era un ¿qué? Un riesgo de atrapamiento. Vámonos, aquí tengo mi listado. Vámonos a mirar, a ver, qué riesgo era. Entonces, mire, aquí está la clasificación de riesgo: biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad, elementos o partes de máquina, herramientas, equipos, piezas a trabajar, materiales proyectados, fluidos sólidos. Por aquí va siendo, ¿cierto? Entonces, el riesgo es un riesgo de condiciones de seguridad, ¿de acuerdo? Según la tabla que nosotros tenemos. ¿Estamos claros hasta ahí? Por eso tenemos que acomodarnos a la tabla. Entonces, el riesgo se va a llamar condiciones de seguridad. Vamos a ver si está aquí. Así arrastro esto, así me deja. Condiciones de seguridad. Aquí está. Descripción. Descripción del riesgo como tal. ¿Quién me describe el riesgo? La descripción de la actividad, perdón. ¿Qué es lo que está haciendo? Por ahí me lo dijo Eder ahorita. Costura de material. ¿Alguien me ayuda con otro poquito más? De forma repetitiva y constante. Y podemos mencionar ahí también, en esa parte, que es una costura de material de forma repetitiva y constante en máquina. ¿Listo? Esa es la descripción que se hace. ¿Ok? Abramos esto para que lo veamos mejor. Así es que se ven más bonitos. Ya llevamos buena parte. ¿Qué efectos posibles le puede pasar? ¿Qué puedo tener cosiendo así como estaba cosiendo esa gente ahí? Por favor, dígame, ¿qué efectos pueden haber?
¿Qué les puede pasar cosiendo así tan rápido y en esas máquinas? Heridas cortopunzantes. Por ahí se me está metiendo por el lado de ergonómico, entonces sería la misma actividad, la misma descripción, otro tipo de riesgo, que sería el daño en los riñones, heridas cortopunzantes, ceguera a largo plazo, listo. Entonces, miren, pongámoslas aquí. Heridas cortopunzantes, enfermedades visuales. ¿Qué más ponemos ahí? Atrapamiento de máquinas con las manos. Bueno, sino que aquí lo estamos desviando de el riesgo como tal, para que tomemos el riesgo como una herida cortopunzante, pérdida de falanges puede ser, sí, heridas, traumatismos, exacto. Vámonos solamente, enfoquémonos solamente en que estamos identificando el riesgo o la actividad que puede generar una herida cortopunzante y una pérdida de falanges. Ahorita nos vamos por el tema ergonómico, que sería otro riesgo más que está generando esa misma actividad. ¿Ok? Esa mala postura que dice Carlos sería otro riesgo más que genera la actividad. Pues miren que ahí nomás tenemos un poco. ¿Ustedes lograron detallar si había algún tipo de control existente para evitar las heridas cortopunzantes? De pronto habría, no sé, la gente estaba usando protección, las máquinas tenían algún tipo de separación entre manos y agujas, no había nada, ¿cierto? Ninguno, ¿cierto, Marcela? Ninguno, Glendis, Jenny, tampoco, ninguno. Entonces pongámosle ninguno. Aquí es donde nosotros vamos a decir, ¿qué tan probable puede ser que hayan heridas cortopunzantes y pérdidas de falanges ahí? ¿Qué tan probable puede ser? No, Isabel, en esas máquinas lo que tienen que usar son unos separadores en acrílico que se utilizan, que son ubicados milimétricamente. ¿Listo? Evaluación dice que puede ser 4, o sea, probabilidad puede pasar muchas veces. Yo creo que sí, puede pasar, pero muchísimas veces no, porque también va a depender mucho de la experticia acuérdense que estamos calificando de 1 a 4 y les voy a leer nuevamente la probabilidad para que ustedes mismos definan. 4 En un pespunte en la parte del chaleco, que es en donde van las perforaciones para la cinta. Esto se me salió de aquí. 4, normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia. ¿Ustedes consideran que ahí se cortan con frecuencia? Sería 4. 3, que es posible que suceda varias veces en la vida laboral. 2, que es posible que suceda de vez en cuando. Y 1, que no se espera que materialice el riesgo, aunque puede ser conseguible en algún momento. Yo voy más bien con Marcela, es un riesgo más, es una probabilidad de 3 más o menos. Eder dice que 2. Vamos a ver quién más tiene. A ver, vamos a ver. Hay un 3, hay un 4, hay un 3, hay un 2. Bueno, si promediamos eso exactamente da 3, digamos que la probabilidad es 3. Obviamente eso va de cómo nosotros determinamos eso, obviamente bajo una estadística y un historial que puede haber en la empresa. Cuando trabajamos eso, diga, venga, ahí se han cortado mucha gente. Entonces, no, aquí nunca nadie se ha cortado. Bueno, entonces ahí ya vamos mirando el tema de la probabilidad. La severidad. A ver, díganme ustedes, califíquenme la severidad de 1 a 4, teniendo en cuenta que 4 es porque puede causar la muerte. 3, que puede ser muy grave, lesiones, enfermedades irreparables, una incapacidad permanente. O 2, una lesión de enfermedades con incapacidad temporal. O 1, una lesión de enfermedades que no requieren incapacidad. Exacto, sí, yo también la veía por ahí por la 2. Yo también la vería por la 2. Sí, lo que pasa es que yo creo que nos va a tocar quitar esto de pérdida de falanges de aquí, porque es que en últimas veces es una aguja que está tirando ahí, tampoco nos va a cortar, nos va a perder. Y si lo consideramos, lo ponemos en la severidad, pero para mí son heridas cortopunzantes.
con lesiones, enfermedades, con incapacidad laboral temporal, para mí. Y para efectos de esto, pues obviamente cuando ustedes vayan a calificar probabilidad y severidad, obviamente tenemos que irnos a los datos históricos de la empresa como tal, ¿no? Y revisar a ver cómo se han comportado estas dos, este tipo de riesgos en la empresa. Voy a ponerle 2 e inmediatamente, bueno, esto no está calificando, vamos a ampliarlo aquí. Nos dio 6, o sea que es un riesgo que, esto está malo, esto no tiene condicional, yo se lo pongo ahora. Si nos da 6, es un riesgo moderado. ¿Listo? Aquí. Riesgo, si nos dio 6, es un riesgo moderado. De 8, recuerden la tabla, de 8 a 16 es un riesgo alto. Es un riesgo moderado. ¿Listo? ¿Cómo la vieron? ¿Está claro hasta ahí? Cogimos un solo riesgo que era el tema de las heridas cortopunzantes por estar en esa máquina. Pues esa máquina genera otros riesgos, ¿sí? El riesgo que están hablando del túnel carpiano, estamos hablando del riesgo de la postura. Vamos a ver en estos momentos, voy a mirar y voy a coger otro riesgo por aquí que miremos aquí rapidito, diferente. Los felicito por la participación. Es un grupo que muy interesante. Vamos a ver por aquí, miremos uno. Ya vimos el riesgo cortopunzante. Aquí Ángel está hablando. A ver, Ángel ya lo utilizamos. Carlos me dice riesgos biomecánicos. Ya vimos uno. Movimientos repetitivos. Bueno, vamos a ver movimientos repetitivos y postura, me dice Carlos. Vamos a la tabla. Carlos, explícame dónde viste riesgo biomecánico y movimientos repetitivos por postura, que no haya sido allá en esa máquina, porque la máquina, mejor dicho, ya le íbamos a dar durísimo. Carlos, ¿dónde viste el riesgo biomecánico y movimientos repetitivos? ¿O dónde lo vieron ustedes? Yo vi uno, Carlos se nos desconectó. Yo vi uno, no sé si ustedes lo vieron, cuando estaban pegando el material, pero es cuando estaban parados. Yo vi dos mujeres paradas, exacto, Lorena, y las señoras que doblan el zapato. Ok, mire, trabajémoslo sobre eso. Entonces, miren, aquí está, lo voy a marcar. No marca porque es una imagen, pero aquí le estoy haciendo, lo estoy señalando. Biomecánicos, postura prolongada, mantenida, forzada, antigravitacional. Ese puede ser, o puede ser también el tema del movimiento repetitivo, porque era un movimiento totalmente repetitivo. También puede ser uno de esfuerzo, pero pongámoslo por aquí. Postura prolongada. Vamos a redactarlo en nuestra tabla, ¿listo? Proceso, pespunte, es el mismo proceso. Cargos, digamos que esas señoras se llaman ¿qué? Dobladoras, porque ellas como que doblaban ese zapato, dobladores, como para caracterizarlos diferentes. ¿Okay? La zona era la zona de producción y pespunte, producción. ¿Cuáles eran las actividades? Doblar zapatos, ¿cierto? Doblar y revisar, porque la verdad es que ellos decían ahí de una revisión también previa que se hacía. Dijimos que el riesgo era, dijimos que el riesgo era biomecánico, ¿ok?
Biomecánico, muy bien, Carlos. Biomecánico, el riesgo era biomecánico. Vamos a buscarlo aquí. Voy a arrastrar esto. Ya vi que la plantilla presenta algunos fallos que antes de cargarlos se los voy a organizar para que ustedes la tengan clarita. ¿Sí? Biomecánico. ¿Quién me describe qué hacían ellas? Rapidito. Bueno, vamos a ponerlo. Yo los ayudo aquí un poquito. Revisión, revisión y Karim tiene muchas cosas de la matriz de riesgos. Obviamente hemos obviado algunas, pero para efectos académicos es la misma. Pusimos las más importantes, pero es la que generalmente se utiliza en la 45 minutos. Revisión y pegado de zapatos en postura de pie, ¿no? Pero ellas estaban de pie, ¿sí? ¿Qué efectos puede traer esto? Un daño que le puede hacer a esto, esta postura, enfermedades de varices, cervicales, lumbalgia, muy bien, entumecimientos, me dicen por ahí, muy bien, y dejémosla hasta ahí. Entumecimientos, ¿ok? ¿Ustedes vieron algún tipo de control allá? Un tipo de control existente para evitar este tipo de enfermedades? Isabel dice que no vio nada. Es que ni siquiera tenía un asientico al ladito, ¿no? Eso fue lo que me sorprendió también. Negativo, dice Carlos. Bien, dice ninguno, ninguno. Entonces, de una vez, ninguno. ¿Ok? ¿Qué probabilidad hay de que esas personas que estaban ahí sufran de alguna de estas enfermedades causadas por el riesgo bioquímico? ¿Qué probabilidades hay? De 1 a 4 de que suceda. 4 es que probablemente el evento ocurra constantemente. 3 es que es probable que ocurra el evento. 3, ¿no? Muy bien, todos. Miren cómo, analicen esto. Miren la primera que hicimos donde teníamos una diferencia de criterios. Uno puso 4, otro puso. Ahora ya todos vamos entendiendo la dinámica y así cada vez más nos vamos ganando experticia en esto. ¿Qué daño, mucha atención, qué daño puede generar este riesgo? ¿Qué daño? Un daño significativo que llegue a la muerte como tal, un daño muy grave que lleve a lesiones o enfermedades graves irreparables como una incapacidad permanente o una invalidez, ese sería el 3, o 2, lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal, o 1, lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad. 2, 2, sí, yo también lo vi por el lado. Cuya finalidad es lograr un refuerzo en el zapato. Listo, 2, regálame un momento. Entonces, en ese orden de ideas, el riesgo seguiría siendo de 6 y seguiría siendo moderado. ¿Ok? Entonces, no sé si quieren que trabajemos otro o dejamos con ese para continuar o buscamos un riesgo que de pronto nos puede tirar más alto. Porque es que yo estoy viendo que todo lo que hemos visto y no hemos encontrado un riesgo alto, ¿no? Un riesgo de valoración de nivel alto. Este me gusta. Atrapamiento de máquina con las manos. Miren que hubo un momento que hasta uno como que se estremece viendo a ese señor poniendo tan cerca las manos de una maquinita que iba y prensaba rápido, pareciera que troquelara y hacía un huequito. Y el señor ponía las manos y ponía uno y ponía otro y ponía otro y ponía otro. No sé si ustedes lo vieron.
Eder también dice que el riesgo eléctrico es alto. Puede ser, no sé, vamos a analizarlo. Tirémonos, tirémonos por el riesgo eléctrico, Ángel, mirándolo en forma de que genere un incendio porque están trabajando con químicos, con pegantes, con materiales inflamables, no hay orden, a ver cómo nos va. ¿Les parece? Vamos a buscar, porque sí hay un riesgo eléctrico. Si ustedes vieron las máquinas, no sé si vieron una máquina que estaba girando atrás y no tenía ningún tipo de carcasa, porque le han quitado la carcasa y ahí estaba la polea girando de sueltica, como para que le cayera algo ahí, mejor dicho, acabara con el entable. Entonces, hay muchas cosas en la empresa, pero entonces miremoslo por ese lado. Vamos a mirar esto. Riesgo eléctrico sería condiciones de seguridad, ¿cierto? Alta y baja tensión. Entonces, vámonos con este riesgo eléctrico a ver cómo nos va. Vuelve y juega, lo mismo, siempre va a ser así. Pespunte. Ese de coser sin lentes está genial porque es que de todos modos del cuero puede salir material particulado y a esa velocidad puede caer en un ojo y listo. Estamos en pespunte, ¿cierto? Pespunte. Esto, cargos, digamos que en toda la zona se puede, porque si el riesgo está en toda la zona, es un riesgo en toda la zona de producción y para todos los cargos. O podemos ponerle a los operarios, porque está en la zona de los operarios. Actividad. Utilizar maquinaria sin adecuadas conexiones eléctricas. Generalmente pasaba en toda la planta. Por donde ustedes miraban, habían cables colgados, por donde ustedes miraban, habían enredos de cables. Eh, este es un riesgo, yo creo que. Dijimos que era un riesgo de qué, perdón? Condiciones de seguridad, ¿no? Condiciones de seguridad. Descripción. ¿Quién me describe el riesgo con respecto al incendio? Descripción es realizar actividades en máquinas sin conexiones eléctricas adecuadas. Efectos posibles. Quemaduras, ¿sí? Puede ser. Quemaduras por incendios. ¿Ustedes tienen algún control para esto? Descargas eléctricas también. Muy bien. ¿Ustedes vieron algún tipo de medida de control aplicada en este momento? No, ¿cierto que no? No. Entonces, ninguno, no había ningún tipo de medida de control. Ahora sí, ¿qué probabilidad hay de que eso suceda? De 1 a 4, siendo 4 que es muy probable que ocurra.
Es muy probable que ocurra, es probable que ocurra el evento. Para mí también es un 3, es probable que ocurra el evento. Porque si nos iríamos a la data, me imagino que nunca ha habido un incendio, de pronto han habido muy pocos. Y los daños que podría hacer, ¿qué serían? Significativos que generen la muerte o enfermedades graves. ¿Qué podría pasar en un incendio en esa locación? Isabel dice que 4, Adel dice que 4. Para mí también es un 4, puede pasar, porque es que donde se prenda un incendio ahí, no creo que lo apaguen fácil. Y evacuación no hay. Muy bien, Marcela, Jenny, muy bien. Entonces, miren, perdón. Es un riesgo alto, nos dio 12, 12, entonces ya sería un riesgo totalmente alto, ¿de acuerdo? Es un riesgo alto. Así como lo que hicimos ahora, se hace la descripción de los riesgos, ¿no? Aquí nos quedaríamos con todos los que ustedes hicieron, que de verdad fueron muy acertados, sino lo que tenemos, la idea de esto es que ustedes aprendan a usar esta tablita, ¿sí? Y acomoden el riesgo que ustedes encontraron con la descripción y el nombre que aparece ahí. ¿Por qué? Porque generalmente estas tablas vienen siendo estandarizadas y como se debe manejar prácticamente un mismo idioma de seguridad y salud en el trabajo, pues uno ya más o menos está entendiendo que es un riesgo mecánico, que es un riesgo eléctrico, que es un tema locativo, que es un tema tecnológico y que hace parte de lo que son las condiciones de seguridad de la empresa como tal. Lo mismo pasaría con la postura, después, entonces uno ya, si manejamos los mismos términos sería muy bueno. Guarden esa tablita que ustedes tienen ahí. Igual yo la pegué en esta herramienta de identificación que también les voy a compartir, pero esta herramienta de identificación solamente es un zoom que yo le hice a la matriz de riesgos como tal. Esta es la primera parte, la identificación, sino que la estoy trabajando aquí para que ustedes la puedan ver, pero ustedes pueden seguir trabajándola aquí y practicar primero, en primera medida, practicar todo lo que es la identificación de los riesgos. Por eso, si ustedes ven la tabla, yo le puse matriz de identificación. Aquí voy a cambiarle el nombre a esto y le voy a poner riesgos para que ustedes sepan que atrás, que en esta tabla, en esta segunda hoja, perdón, hay una tabla de riesgos que los puede guiar. ¿Listo? Y aquí está la matriz. Entonces, está la hoja 1, que es la que ustedes van a diligenciar, y está la tabla de riesgos. ¿Cuál es una buena práctica que ustedes pueden hacer? Yo les comparto dentro del documento el link del video, que ustedes, tabla en mano, pueden identificar riesgos que consideren altos o los que debemos priorizar inmediatamente, aunque en esa empresa considero que la mayoría de riesgos son altos o moderados y requieren de su atención. No sé ustedes qué piensen. Pero entonces eso es lo que vamos a manejar. Esta tablita así como está, como ustedes la hicieron, entonces la voy a subir al material de estudio, a la plataforma, solamente para que se guíen. Ustedes ya pueden ir organizándola también tal cual como consideren. ¿Cómo la vieron ahí? Ya nos volvimos más técnicos todavía, ¿no? Empezamos desde unos dibujitos, pasamos a unos videos a señalar riesgos y ya los estamos identificando cómo es y los estamos registrando en una tabla, de una vez calificándoles probabilidad y severidad y de una vez definiendo su nivel. ¿Vamos bien? Listo, Carlos, no hay problema. Vamos muy bien. ¿Ok? Entonces, hasta aquí está claro el tema. Podemos continuar con el resto. ¿Sí? Muy bien, Isabel. Miren que estos temas a veces uno cree que son complejos hasta que los aborda. Y se van a dar cuenta ustedes que si ustedes hacen el ejercicio en casa, ya más despacio, ya un sábado, relajaditos, ponen el link del WhatsApp, sacan su Excel, identifican sus riesgos, se apoyan en la tabla de riesgos,
van a volverse prácticamente unos expertos en este tema, ¿sí? Entonces, muy bien, primera parte de la matriz de riesgos ya la podemos ir diligenciando nosotros, ya sabemos, tenemos claridad. Ojo, esto no lo aprenden hoy, esto lo aprenden si siguen practicando. Yo les voy a dejar el link completo del video. Ese video, es más, se lo voy a pegar de una vez para que no se me olvide. ¿Dónde será que se los pego? A ver, para que se los voy a pegar en otra hojita aquí, para que lo tengan en la tercera. Ahí les pegué el link. No es sino que le den clic al link y ya. Esta hoja se llama, le voy a poner video de práctica. Y esta hojita les va a quedar muy, muy buena para que vayan identificando. En el video de práctica está. Muy bien. Entonces, miren, ahí tienen la hoja para diligenciar, el video de práctica y la tabla de riesgos ¿para qué la tabla? Para que se guíen en el tema de cómo van a seleccionar o cómo van a nombrar su riesgo y no vayamos a equivocarnos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos para la presentación otra vez. Yo les dije y se los dije desde siempre de que esto era muy práctico, era más hacer. Era más hacer ustedes y eso era la idea. Muy bien, Silvano. Gracias. Así es, Ángel. Ana Vilma. Claro que sí. Después, se expone el corte a la flameadora. Saquemos este video ya de aquí. Ok. Bueno, entonces voy a dejar de presentar la tabla que hicimos, la herramienta de identificación. Ojo, es solo una herramienta para que aprendamos a identificar, no es la tabla como tal, pero es igualita. Y vamos otra vez a nuestra presentación. Muy bien, estamos en esta presentación. Ya identificamos, ayer vimos rápidamente, porque ya se nos estaba acabando el tiempo, ayer vimos el tema de los controles, pero hoy vamos a verlos un poquito más despacio. Esto ya lo manejamos, ya somos unos duros en esto, ya identificamos riesgos, este muñequito si nosotros hiciéramos este ejercicio aquí, ya lo haríamos volando. Ya esa empresa de calzado ya sabemos cómo funciona. Ahí en la presentación están la primera parte, la segunda parte y la tercera parte. Está dividida así porque ahí están los procesos como tal de minuto a minuto para que ustedes los tengan. Ayer vimos la primera, hoy vimos la segunda y ustedes ya la tareita de ustedes es la tercera. De pronto más adelante nos vamos más expertos, nos ponemos un reto bien chévere con esto. Esta tablita se las dejé aquí, se las pegué también allá en la identificación de riesgos. Y la pregunta es esta, ¿no? Bueno, listo, ya los identificamos. ¿Y ahora qué sigue? ¿Sí? Pues que sigue que a cada riesgo de ese que yo identifiqué, que le califiqué probabilidad, severidad y una vez definí su nivel, pues obviamente tengo que hacerle unas medidas de control. Tengo que definirle unas medidas de control. Las medidas de control están clasificadas dentro de la tabla como una que puede ser la eliminación, detener o no iniciar las actividades o los procesos que implican el riesgo, eliminándolo por completo. O sea, no iba a decir un dicho muy feo de acá de Colombia, pero no. Digamos así, eliminada la actividad, eliminado el riesgo. ¿Sí? O sea, cortada la cabeza, eliminado los piojos y se acabó. Entonces, como se hacían antes las cosas, de una vez. Pero ese no es el deber ser. Recuerden cómo empezó recuerden cómo empezó este módulo, ¿no? Con una frase de Pablo Coelho que decía, el barco está más seguro cuando está en el puerto, pero no es para eso que se construyen los barcos. Es como yo decirle al gerente
al gerente de la empresa de calzado, decirle, venga, hágame un favor, ese proceso de pespunte ya no lo vuelva a hacer nunca más. No, pero ¿cómo así? No lo vuelva a hacer. Que se vayan los zapatos sin pespunte, no tengo ni idea qué es pespunte, pero que se vayan sin ese proceso. No, pues eliminé el riesgo, pero ¿qué más me llevé de ahí para allá? Entonces, el proceso de eliminación no es que no se debe considerar, pero debe saberse cómo se considera y si en verdad tienen que pasar muchísimas cosas para yo poder, decir que voy a eliminar una actividad dentro de mi empresa, ¿sí? Porque está generando un riesgo. ¿Qué ha pasado? Claro, ha pasado, obviamente, cuando de pronto ya han habido muchos accidentes, ya se han utilizado medidas de control que no han funcionado, pues obviamente ya tienen que pasar a un nivel de esto, ¿no? Y ya buscar otras soluciones. Entonces, el primero es eliminación. Está dentro de la tabla, si ustedes lo pueden manejar. Eliminación, pues ahorita lo miramos en la tabla a ver si se puede hacer. Pues para que lo miren dónde queda, mejor dicho. Luego hay otro que dice sustitución. Venga, busquemos otro método o proceso que sea menos arriesgado. Pero ahí vuelve y pasa lo mismo. No quiere decir que no esté de acuerdo con estos métodos. Claro que sí. Cuando toca, toca. Buscar otro método, pues obviamente va a significar que el método que vayamos a usar no nos vaya a mermar la productividad, no nos vaya a perjudicar la logística y pues en algunos casos, pues me imagino que si buscamos otro método, lo que nos va a afectar es un poco las finanzas de la empresa, los recursos económicos. Podría ser, pero si es necesario, se debe hacer. Hacer una sustitución de una actividad porque está generando muchísimos riesgos o ha generado ya muchos accidentes, es una buena opción. Obviamente, como les digo, esto requiere de un estudio profundo y de un análisis. Nosotros podemos llegar a la recomendación como tal y que ya ellos se encarguen de ver qué, desde su parte técnica, tecnológica, cómo pueden realizar la sustitución. ¿De acuerdo? Hay otro que se llama controles de ingeniería. Abordamos la complejidad que es diseñar e implementar algunas características de seguridad en equipos de trabajo, máquinas, incluso en entornos complejos. Ahorita me preguntaba alguien, Rodrigo, ¿no pueden usar guantes ahí cuando están cosiendo? Es difícil que utilicen guantes, pero lo que sí se puede hacer es una adecuación en la máquina con unas pantallas de acrílico que puede ayudarles milimétricamente ajustadas a conseguir esto y separar de pronto la aguja de las manos. Lo he visto, por eso lo hablo, no tengo ni idea de hacer un zapato, duras penas me los amarro, pero yo digo que se podría hacer, obviamente, dentro de la complejidad que implica el diseño y la implementación de un elemento de estos. ¿Ok? Marcela dice algo que se acople más al empleado, como a la maquinaria o la herramienta. Exacto. Hay que buscar, desde ya esto ya sería un trabajo de ingeniería, buscar la tecnología adecuada, ¿sí? Pero por lo menos si nosotros identificamos como identificamos esa máquina con esa polea volando, pues eso es muy fácil hacer un control de ingeniería ahí. Hay algunas maquinarias de las que hay ahí, máquinas de las que hay ahí que se van a dejar y se dejan trabajar con protectores, sino que simplemente pues yo veo que la empresa es un poco antigua, diríamos así, un poco rudimentaria como tal, pero sí, obviamente se va a dejar algunas de esas máquinas, si uno viéndolo así a grosso modo, ve que se pueden ajustar de tal forma que se minimice el riesgo con un control de ingeniería. No sé si ustedes estén de acuerdo, pero sí las vimos por ahí que hay unas que se pueden hacer. Exacto, Wilmer, minimizar y si es posible eliminar el riesgo, no eliminar la actividad. Eso es lo que se busca, Wilmer, siempre. Pero como te digo, el extremis es llegar a eliminar como tal la actividad. Pero es un extremis que uno no trata de que no nunca pase. Entonces ya hemos visto eliminación, sustitución, controles de ingeniería y hay otro que es un tema de controles administrativos, que también aplicaría en este tema. Requiere proporcionar información, instrucciones, capacitación o supervisión a la ejecución de los procesos.
Entonces, aquí tiene mucho que ver también el tema del adiestramiento o la formación que se le puede dar a la persona para que genere habilidades respecto al manejo de las máquinas. Obviamente, algunos y amigos míos, ingenieros, me dicen, todo eso que son, bueno, lo voy a decir aunque no me da, todo eso que dicen control administrativo es subjetivo. No, no. Quiero una capacitación para que no se corte una mano, pero no, depende de la capacitación, depende de la sensibilización, depende de la información, depende también de pronto que desde la parte administrativa diga, venga, vamos a utilizar personas donde les vamos a hacer unos exámenes psicomotrices más fuertes, más rigurosos para la selección. Entonces, son controles administrativos que sí han servido en algún momento, no, y sirven obviamente. Entonces, también es otra forma de realizarlos, ¿no? Exacto, Marcela dice charlas de precaución y riesgos. Así es. Otros serían los equipos y elementos de protección, obviamente. Nosotros tenemos que aprender a identificar dónde se pueden utilizar equipos y elementos de protección personal. Obviamente para esto también tenemos que guiarnos y hacer también un estudio adecuado del equipo de protección. Entonces, que el equipo de protección elimine el riesgo, no. Que disminuya la probabilidad, tampoco. Lo que puede mitigar es el impacto negativo, no más. No sé si me hice entender. Que el equipo de protección como tal me diga, no, el riesgo ya lo mitigué, no, pues simplemente es usted con unos guantes. Se va a machucar, se va a cortar, pero le va a doler menos. ¿Sí? Es usted con un casco. La misma tuerca gigante le va a caer en la cabeza, pero le va a doler menos. El riesgo está ahí, lo que mitigamos es el impacto como tal. Exacto, Eder. El daño será menor. Mira, Isabel me dice que cómo hace para saber en qué clase de elementos de protección personal usar dependiendo de la tarea a realizar, siendo la más peligrosa. A veces uno no conoce en sí todos. Exacto. Siempre que vayan a ustedes solicitar elementos de protección personal, asesórense de empresas que vendan elementos de protección personal que ellos tienen que suministrarles a ustedes la capacitación y ellos van, ustedes le identifican el riesgo, le muestran todo y ellos dentro de su conocimiento como para darle parte a todas las personas y decir que nosotros no somos los que nos las sabemos todos, pues en algún momento tenemos que llegar allá, solicitar manuales, si tienen manuales, y mirar o fichas técnicas de los equipos que ellos tengan e identificar, si no somos nosotros, que ellos mismos nos identifiquen eh, cuáles son los elementos de protección personal a utilizar. La recomendación es que cada vez que nosotros adquiramos un elemento de protección personal, solicitemos la ficha técnica, porque la ficha técnica nos dice el alcance del elemento de protección personal a utilizar. Entonces, generalmente es la misma empresa y cuando lo hagamos, no compremos elementos de protección personal por comprarlos, que eso es lo que nos pasa muchas veces. Solicitemos la ficha técnica del elemento de protección personal, porque ahí nos va a decir, en algunas ocasiones ha pasado donde utilizan guantes que no son y uno le dice, venga, ¿ustedes por qué están utilizando ese guante? No, eso los compramos en, no sé, acá se dice Home Center, o lo compramos en Easy, o lo compramos en Ikea, pero por acá compramos esos guantes. Sí, pero y entonces, la ficha, sí sabes que sí, que no son para eso. No, yo no sabía. Busca la ficha en internet y te vas a dar cuenta que con esos guantes de pronto no puedes utilizarlos mientras estés manejando productos como aceites, por ejemplo, óleos. Entonces, no lo sabían, ya habían comprado un lote de 500 pares de guantes. Y son cosas que pasan mucho porque antes de nosotros hacer un gasto de eso, estemos seguros de que sí van a servir. ¿De acuerdo? Entonces es mejor comprarlos con ficha técnica. Si la ficha técnica no está ahí por comprar un almacén de cadena, pues busquémosla en internet, volvámonos un poquito más recursivos con ese tema. ¿Les parece? Entonces les voy a mostrar algo que les va a ayudar a identificar
cuáles son los controles más efectivos dentro de lo que cabe, pero que también nos pueden generar de pronto más problemas a la hora de implementarlos. Entonces, miren, les voy a mostrar aquí. Estos son los controles que nosotros vimos. Esta es la jerarquía del control. Es una pirámide inversa. Entonces, miren los CPP donde están. Al lado izquierdo ustedes ven una barra multicolor que muestra la mayor efectividad y la menor efectividad. Pero todos tienen, lo que hablamos con Eduardo ahorita, todos tienen su pero. Elementos de protección personal, protección del trabajador con equipo de protección personal, muy poco efectivo, casi nada, miren, termina casi en ceros. Controles administrativos, los que algunos de mis amigos ingenieros dicen que son subjetivos, cambian el modo de trabajo de las personas, claro, pero entonces aquí pasa algo que seguimos dependiendo mucho de los actos inseguros de las personas. Controles de ingeniería están en un nivel medio y miren que lo que hacen, lo que yo les estaba diciendo de la máquina, se aísla a la persona del peligro como tal, utilizando controles de ingeniería. Generalmente son adecuaciones de maquinaria, generalmente son adecuaciones de locativas, ¿sí? Entonces aíslan las personas del peligro. El tema de sustitución es una buena opción siempre y cuando tenemos que darnos cuenta también de que la pirámide se abre y esa apertura, aunque ahí no se muestra, también tiene mucho que ver con los recursos que se invierten. Entonces, entre más abierto, más recursos estás gastando, generalmente. Algunas veces le pegamos como es, como quien dice, le pegamos a la que era y en la sustitución mitigamos el riesgo, mejoramos la productividad, mejoramos la logística, mejoramos de todo. Raras veces pasa, pero ha pasado. ¿Sí? Entonces ahí sí es un golazo, es un caso atípico, pero pasa. El tema de eliminación, pues sí, elimina físicamente el peligro, es muy efectivo, pero también puede eliminarte logística, puede eliminarte producción, puede frenarte la empresa como tal y puede generarte mayores costos, ¿sí? Porque hay gente que lo que hace es, y eso sí lo hemos visto, es elimino y compro. No, yo estaba haciendo estas cosas, pero con tanto riesgo prefiero eliminar esa actividad y traerlo de allá, pues como era hacer una rosca o algo así para implementarlo lo que yo vendo, pues entonces yo la compro ya hecha prácticamente para que ensamble. Ah, bueno, eliminaste, pero pues de pronto te vale un poco más. ¿Okay? Entonces, esta es la jerarquía del control, simplemente es de análisis. ¿Cuál es la más adecuada? Les voy a decir cuál es la más adecuada, la que funcione según el riesgo. Esa es la más adecuada, ¿sí? Y la que no genere tanto traumatismo a la empresa. Obviamente, que sea la más efectiva no quiere decir que sea la más adecuada para la empresa. Simplemente ahí es donde entra nuestro criterio para definir todo este tema. ¿Ok? Entonces, ¿qué les parece? Claro que ya se nos está acabando el tiempo. Dice que vamos a definir medidas de control. Vamos a definir medidas de control, ¿cierto? Entonces, para eso, esto es como la segunda parte de la matriz de riesgos. Se las voy a mostrar, no la vamos a trabajar ya porque ya la clase está terminando, estamos a 5 minutos de terminar. Pero sí les voy a mostrar lo que vamos a hacer mañana, para que se vayan preparando porque yo sé que ustedes son muy pilos.
Miren esto. Esta es la segunda parte de la matriz. Alguien me preguntaba, Rodrigo, ¿esa es la matriz de la 45001? Tiene unas partes, otras no las tiene, que son, estoy obviando algunas partes que se pueden manejar muy fácil. Lo que estas son las más importantes y las que requieren más análisis. Entonces, mire, tenemos el riesgo, digamos que ya lo tenemos identificado, de la parte roja para acá, o sea, de la parte de aquí donde estoy para allá, aquí, mejor dicho, aquí donde está la cruz parada, termina la investigación de riesgos que nosotros hicimos, la identificación de riesgos. Pues ya lo identificaste, ya sabes cómo es, que es un riesgo biomecánico que tiene un nivel alto, tiene un nivel medio, que la severidad le dio tanto, que la alto, lo que puede dar es esto. Entonces vas a ver, vas a determinar qué medidas vas a utilizar. Entonces, mañana vamos a ver eso claramente. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, podemos tomar los mismos tres riesgos que identificamos, yo los cargo aquí y definimos entre nosotros si es que vamos a eliminarlos, si es que vamos a sustituirlos, si es que vamos a hacerles controles de ingeniería. Estos son controles de ingeniería. Si vamos a hacerle controles administrativos o si es que le vamos a poner equipos de protección personal. Pueden ser varias, pueden ser combinadas, obviamente no hay ningún inconveniente. No quiere decir que una sola medida no funcione. Podemos usar dos, podemos usar tres. Obviamente si tú usas eliminación, pues ya no creo que vayas a usar otra, ¿no? Esta también tiene una tabla, Marcela. Esta también tiene una tabla. Esta es la tabla prácticamente. Mañana ponemos el riesgo aquí que identificamos y lo hacemos. Por ejemplo, vamos a hacer este ejercicio. Este riesgo que está aquí es el riesgo del túnel carpiano a las secretarias. Este es porque se lo hemos trabajado alguna vez. Es un riesgo biomecánico, ya lo sabemos. Eliminación no vamos a hacer, no vamos a eliminar que la secretaria vaya a trabajar ahí en su laptop o en su PC, no sé, en cualquiera. Sustitución no vamos a hacer porque pues consideramos que el trabajo que ella hace pues lo hace bien, está ahí, no vemos cómo vayamos a sustituir eso, no tenemos el dinero para decir que vamos a adquirir un software dragón de esos de que ella dicte y le escribe tal cual como ella quiera, no, no tenemos dinero para eso. Controles de ingeniería pues no vamos a poner ahí porque qué ajustes le podemos hacer de pronto esperen, yo les acomodo esto un poquito para que lo vean. Listo. Listo. ¿Qué controles de ingeniería podemos hacerle a una laptop o algo? No. Controles administrativos, sí, claro, podemos hacer exámenes médicos antes, durante y después. Y podemos hacer capacitaciones del túnel carpiano, higiene postural, implementación de pausas activas. Miren, hay varios controles. Ah, mira, aquí estaba. Y yo matándome. Miren, aquí estaba. Enfermedad del túnel carpiano por digitación, uso del mouse y escritura constante, porque hace cotizaciones personalizadas, capta a clientes y proveedores, es secretaria en oficina. Entonces, controles administrativos, vamos a hacer exámenes médicos antes, durante y después, capacitaciones de prevención del túnel carpiano e higiene postural, vamos a hacer implementación de pausas activas y dentro de equipos de protección personal y colectivo, pues vamos a darles unas almohadillas que obviamente ya están certificadas o que lo hayan certificado de que ayudan al túnel carpiano, no la almohadilla que venden por ahí en la esquina Don Pepe, sino una almohadilla que nosotros sepamos y tengamos una ficha técnica de que esa almohadilla sí nos va a funcionar. Así como está esto, vayan pensando que nosotros hoy identificamos tres riesgos y esos tres riesgos mañana los vamos a someter a nuestras medidas de prevención y control. Pues vayan pensando qué le vamos a hacer aquí. Mañana yo se los pongo aquí y les pongo el color. Si lo pongo naranja es porque es un riesgo eh, medio, moderado. Si lo pongo rojo es un riesgo
alto. Entonces mañana revisamos esos 3 riesguitos y definimos si los vamos a eliminar, si los vamos a sustituir, si vamos a hacer un tema de controles de ingeniería, si le vamos a meter también un tema de controles administrativos y si podemos ponerle de una vez unos equipos de protección. Eso es lo que vamos a hacer mañana. Voy a guardar esta tablita. Esta no la voy a subir todavía, obviamente, porque mañana la vamos a utilizar. Simplemente le estaba dando un pequeño abrebocas de lo que vamos a hacer mañana. Terminamos la clase. ¿Qué les pareció? ¿Cómo les fue? ¿Sí aprendimos un poquito más? La idea es que vamos poco a poco dándonos con todo este tema. Jenny, fue con mucho gusto. Andy, con muchísimo gusto. Eder, Joan, Richard, estamos aquí. Muy bien, Alia. La idea es esta, que se les sea útil. Bendiciones para ti también, Isabel. Jonathan, un saludo. Hemos terminado la clase. Rosa, si estás por ahí. Muchas gracias a todos. Mañana nos vemos. Mañana es viernes, penúltima clase. Tenemos que salir rápido de esa matriz de riesgos porque tenemos muchas cosas más que hacer. Mónica, Glendy, buenas noches. Cuídense mucho. Hasta mañana y que estén muy bien. Nos vemos entonces, si Dios quiere, mañana a las 6 de la tarde. Rosa, ¿todavía estás por ahí? Bueno, Jonathan, descansa. Mónica, Glendy, Ania, Richard, Wilmer, descansen. Aristides, muchas gracias por todo. Feliz noche, Leonardo, hasta mañana. Juiciosos, cuídense mucho, nos vemos mañana a las 6.